hablando de los padres, cuando yo era pequeño, algunos de ustedes se van a acordar bien de esto, porque seguro que les pasaba, a los adultos les pasaba más, a los hijos de los hispanos todavía les pasa también, que cuando uno no está esforzándose suficiente para algo, mi papá y mi mamá, los dos tenían un dicho y decían, pues es que las cosas no te van a caer del cielo, hijo. ¿Alguien le decían así en su casa? ¿Sí? Y está uno oye papá, que mire, es que las cosas no caen del cielo. ¿Qué esperas? ¿Que vas a mirar para arriba y te va a caer lo que necesitas? No, tienes que esforzarse. ¿A cuántos de ustedes les dijeron eso cuando eran niños? ¿Cuántos de ustedes le dicen eso a sus hijos todavía? Eso es muy de latinos para nosotros, ¿verdad? Las cosas no van a caer del cielo. Eso nos dicen siempre. Pues resulta que hay cosas que sí caen del cielo. La lluvia, por ejemplo. No se crean. Una de las cosas más importantes, más preciadas, más hermosas que nos cae del cielo, literalmente, es la sabiduría de Dios. La sabiduría es algo que nos llega del cielo a nosotros. Cuando mi esposa y yo vivíamos en una aldea en Belice, una de las cosas más preciadas que tenía la gente ahí era el agua, particularmente el agua de lluvia. Y entonces en las casas había un pequeño sistema, a veces muy rudimentario, para recolectar el agua de la lluvia y utilizarla cuando no hubiera manera de tener agua potable. Y toda la gente, o casi toda la gente ahí, colectaba el agua de la lluvia. En la temporada de lluvias de mayo a noviembre más o menos se llenaban esos tinacos de agua de la lluvia, y la gente lo apreciaba mucho. Y en la aldea muchos hogares tenían un pequeño sistema para colectar esta bendición que caía del cielo. Ahora, tomando esto como una analogía para nosotros, si la sabiduría es lo que nos cae del cielo como la lluvia, ¿okay? ¿Cuál es el sistema que utilizas para recibirla? Si la sabiduría es como la lluvia y es esta bendición de Dios que nos cae del cielo, ¿cómo la recolectamos para seguirla utilizando? O tal vez debiéramos empezar diciendo qué tan importante es la sabiduría que desciende de Dios para que nosotros empecemos a recolectarla y no dejemos que se escurra y se desperdicie en nuestras vidas. No, hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 1 del libro de Proverbios, para ver si logramos descubrir este proceso a través del cual nosotros podemos recolectar algo de sabiduría. Y tal vez, siempre me gusta decir eso, tal vez es tiempo de imaginarnos una vida diferente, de imaginarnos una vida distinta, una vida donde la sabiduría forma parte de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos. La semana pasada les decía que particularmente en las redes sociales tenemos un montón de frasecitas y de dichos y de cositas que parecieran muy sabios, ¿no? Y les voy a decir una cosa, muchas personas viven su vida basados en estas frasecitas que aparecen por ahí, especialmente en las redes sociales. Y crean una filosofía de su vida basado en los dichos de ciertas personas. Y no estoy diciendo que necesariamente estas cosas son malas. Lo que estoy diciendo es que hay una sabiduría que es mayor, a la cual nosotros podemos tener acceso. Y tal vez es tiempo de reimaginarnos una vida en la que nuestras decisiones y nuestros pensamientos no están basados en esta sabiduría barata de cierto modo, pero en una sabiduría más alta, en una sabiduría más elevada, que es la sabiduría que proviene de lo alto. Así es que si tienen una Biblia o un teléfono inteligente o una tableta, busquen el libro de Proverbios, donde comenzamos la semana pasada a descubrir la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Porque ¿saben qué? Yo necesito algo de sabiduría, necesito mucha sabiduría en mi vida. Yo recuerdo hace 20 y tantos años cuando comenzamos a trabajar en la iglesia, una de las cosas que más yo le pedí al Señor era eso. Yo le decía, Señor, yo no sé ser un pastor, yo no tengo las capacidades para guiar ni siquiera a unos cuantos, menos a un grupo grande de personas. Señor, dame algo de sabiduría para poder entender cómo guiar a las personas y llevarlos hacia ti. Y yo espero también que esta sea por lo menos hoy un primer paso para usted a fin de recolectar algo de sabiduría, ¿no? Porque creo que darnos cuenta que nos hace falta es el primer paso para recolectarla, ¿no? Y para empezar a buscarla. Sí, yo no tengo en mí
todas las capacidades que creo tener para llevar a cabo mi vida. Este es un mal que dice uno le echa la culpa a los jóvenes, ¿no? Y dice, es que los jóvenes creen que ellos se la saben de todas. No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero los jóvenes y los adultos también. Yo tengo niños, conozco niños pequeños de 7 años que creen que se la saben de todas. Les dice uno algo y dicen, no es así, es de esta manera. Hay que darnos cuenta que podemos ser demasiado orgullosos con lo que sabemos. El conocimiento puede envanecer nuestras vidas. La semana pasada dijimos que el conocimiento no equivale a la sabiduría. La sabiduría es más bien el conocimiento de lo justo aplicado de una manera correcta a la manera en cómo vivimos. Bien, vamos al pasaje de Proverbios capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 8. Vamos a terminarlo, vamos a ir del 8 hasta el 33. Lo voy a leer y luego de ahí vamos a trabajar un poco en ello. Dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre. Dije que me lo iba a aprender de memoria. Oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la sabiduría de tu madre. Ya se me olvidó. Oh sí, ya sé. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre inocente, acechemos sin razón al inocente. ¿Voy bien? ¿Sí? Los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos una sola suerte. ¿Ahí voy bien o no? Ya, porque me estoy volando. Dice el siguiente versículo, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Aquí va a aparecer el primer acertijo de todo el libro. Este es el primero de los acertijos que aparecen en el libro de Proverbios. Hay muchos más, pero este es el primero. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Ese es un acertijo que el sabio debía entender. Y dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, en esos primeros versículos del 8 al 19, el escritor está hablando de una sabiduría en un contexto histórico muy particular. Toma el ejemplo de la codicia para hablar en un contexto muy específico. Y una de las preguntas que tuvimos mientras estábamos preparando el grupo de los que preparamos la predicación, mientras preparábamos eso, yo hice la pregunta, ¿por qué Salomón utiliza el ejemplo de la violencia y de la codicia para hablar acerca de la insensatez? Y no sabemos con certeza, realmente no sabemos con certeza cuál es la razón por la cual Salomón elige la violencia y la codicia como la antítesis o lo opuesto de la sabiduría, ¿no? Lo que sí sabemos es que la instrucción que Salomón está dando es que no debemos buscar unirnos a aquellos que buscan el poder y la riqueza a través de la violencia. Ese es un mensaje muy claro. La primera anotación de sabiduría que uno tiene que hacer, es que la búsqueda del poder y la búsqueda de la riqueza a través de actos injustos o de violencia o de los abusos de los inocentes no es sabiduría. O sea, cualquier persona, institución, incluyendo la iglesia, partido político, sociedad, que desea el poder y la riqueza a través de la violencia y el abuso, no es una institución de Dios, no es una institución que tiene la sabiduría de Dios. Y por eso la primera parte de este pasaje habla acerca de eso. Y algunos de ustedes dicen, pero nosotros en nuestro tiempo, nosotros no buscamos la violencia, ni matar a los inocentes, ni tragarnos los vivos como el Seol. Yo no deseo eso para nadie. Yo no soy ese tipo de persona. Por supuesto, porque estos proverbios están escritos para un grupo de personas en particular. Pero tal vez tenemos que hacernos la pregunta nosotros: ¿cuál es el mensaje de esa sección para nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje de esta porción de la escritura para nosotros? ¿Qué nos está diciendo este proverbio a nosotros en el día de hoy? Y aquí encontramos, como dije antes, el versículo 17 que es muy importante. Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Este es un acertijo. ¿Qué quiere decir?
Hay que descifrarlo, ¿no? Porque el libro de Proverbios básicamente nos invita a descifrar los acertijos que está tirando. ¿Pueden ustedes imaginarse? ¿Quién ha cazado pájaros cuando era niño? ¿Alguno de ustedes ha cazado pajaritos? ¿No? ¿No? ¿Nomás yo? Allá tenemos un travieso que cazaba pajaritos. Y a veces para cazar un ave, un pajarito, a veces lo que uno hace es que tira un poquito de semillas, ¿verdad? En algún lado. Y pone una trampita y espera a que el pajarito venga, y cuando entra a comerse las semillitas, pues se queda atrapado. Les voy a decir una cosa: los pajaritos pueden estar viéndolo a uno que está echando las semillas y poniendo la trampa, y de todos modos van y se comen la semilla. No pueden diferenciar entre quién está poniendo una trampa y quién está dejando semillas en el campo. No pueden diferenciar o no pueden discernir que una persona está diciendo: ahorita voy a atrapar ese pajarillo que está ahí. No, el pajarito mira que semillitas con una cajita y un palito. Qué bien. Y pum, cae en la trampa. Entonces el 17, el acertijo o el proverbio del 17 nos está diciendo que así como las aves no saben que están siendo atrapadas, aunque la red se tienda frente a ellas, aquel que es descuidado, aquel que no pone atención en su vida, también puede ser atrapado aunque le estén poniendo la trampa delante de sus ojos. Entonces, cuando pensamos en este proverbio y en la sabiduría de Dios, lo primero que necesitamos pensar es: ¿nos están tendiendo una trampa y nos estamos comiendo las semillitas? Estamos como las aves que están siendo atrapadas, que a pesar de que les están poniendo la trampita y las semillas, de todos modos no nos damos cuenta y caemos en ellas. Por ejemplo, fíjense, hay diferentes estudios que demuestran que la sociedad norteamericana en general prefiere ganar más a tener más tiempo libre. A ver, levanten la mano los que nos identificamos con eso. Pues todos, ¿no? No todos, pero la gran mayoría de los que vivimos en esta sociedad norteamericana, cuando nos dan a elegir entre más trabajo o más tiempo libre, ¿saben qué elegimos? Ganar más. No, ¿cómo voy a? Si el día tuviera 36 horas, trabajo más. Póngale otra semana, otro día a la semana, porque no nos hacen falta, no nos acabalan los días. Y decimos: es que es la productividad, no estoy en contra de la productividad ni del buen trabajo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nos están echando semillitas, ¿verdad? Y nosotros nos comemos las semillitas como si nada. Es una trampa en la que caemos constantemente. Por ejemplo, hay otro estudio que demuestra que las personas en general, no todas, pero en general, casi todas las personas eligen gastar mucho más dinero del que tienen, con el afán de representarse a sí mismos o presentarse a sí mismos como personas más pudientes de lo que son. ¿Alguien conoce esa palabra, pudientes? Más ricos, más que tienen más. Y la gente constantemente decide gastar más dinero que no tiene para impresionar gente que no conoce. No todos son así, pero la gran mayoría de las personas que viven en esta sociedad. ¿Qué pasa entonces? Podemos criticar al del proverbio y decir: no, hombre, es que mira, se junta con una pandilla, con una mara de asesinos, de matones, de codiciosos. Nosotros no somos así. No, pero criticamos a ellos y no nos damos cuenta que nosotros hemos caído, por ejemplo, en la trampa del consumismo. Somos una sociedad que consume todo lo que nos dan. ¿Saben? Este es un dato curioso. ¿Saben cuál es una de las principales razones por las cuales la gente abandona su iglesia? Cualquier iglesia, esta y cualquier otra. ¿Saben cuáles son las principales razones? Porque la gente dice: es que no me están dando lo que yo quiero y debo ir a buscar otro lugar donde me lo den. ¿Cómo se llama eso? Consumismo. Ese es un consumidor. Dice: aquí este restaurante no me gusta porque aquí no me dan la comida que a mí me gusta. Me voy a ir a otro restaurante donde sí está la comida y la música que a mí me gusta. No es necesariamente malo vivir así, ¿verdad?
pero en algunas áreas de nuestra vida sí es una insensatez vivir de esa manera. Yo ya no quiero a mis papás porque mis papás no me dan lo que yo necesito. ¿Qué les parece vivir así? No, hay áreas de nuestra vida donde no se puede vivir de esa manera. Entonces, vemos que la sabiduría actúa como un escudo en contra de las tentaciones culturales y los deseos de la vida contemporánea. ¿Cuáles son algunos de los deseos y las tentaciones culturales de nuestra vida moderna? Alguien dijo en una ocasión que la mejor manera de conocer una cultura es ver las cosas a las cuales la gente le tiene miedo. La mejor manera de conocer una cultura, Kevin Van Hooser en un libro que escribió dice precisamente eso, dice, una de las mejores maneras de ver y conocer una cultura es fijarse a las cosas a las cuales la gente le tiene miedo. Y eso da por resultado el carácter de una cultura. Por ejemplo, si hablamos de la cultura estadounidense donde vivimos, ¿cuáles son las cosas que tememos en los Estados Unidos? ¿Verdad que son un poco fáciles de discernir? No son tan difíciles. Vean la industria de las aseguradoras. Le tenemos miedo a que se nos pierdan las cosas que poseemos. Todo lo aseguramos. Hay gente que se asegura hasta las piernas. Aseguramos, sí, Mike tiene aseguradas sus piernas, dice. Vivimos en una cultura de temor, por ejemplo, una cultura de temor a la pobreza, a la escasez. ¿Quieren saber cómo nos van a movilizar en los próximos 2-3 meses? Una palabra clave que vamos a estar utilizando en la televisión: recesión. Ya viene la recesión. Ya viene, agárrate porque ahí viene la recesión. Y empezamos, nos vamos a quedar pobres, no voy a poder pagar el carro, no voy a poder tener la casa, no voy. El otro día me junté con una persona que me está comenzando a ayudar un poco porque yo no tengo un fondo de retiro todavía, lo cual no es nada sabio. Y esta persona me está ayudando a poner en orden mi vida. Para ver si puedo juntar un poco de dinero de aquí a que el Señor me llame y poder, ya cuando ustedes no me quieran pagar en la iglesia, ¿verdad? Que pueda por lo menos tener de dónde sacar un poco. El punto está que estábamos hablando de finanzas y de economía y de todo, y yo le estaba haciendo algunas preguntas y todo, y al final el hombre pausó y me dijo: pero tú eres pastor, ¿verdad? Y le dije yo: sí, yo soy pastor. Pues tú tienes que confiar en Dios, me dijo, que Dios te va a ayudar, porque al final de cuentas, me dijo, todo lo que yo te estoy diciendo puede fallar, pero ese Dios en quien tú confías, ese no te va a fallar. Me dejó así con la bocota abierta. Yo dije: ay, Tony Campos. Sí, una cultura la conocemos por las cosas que le tenemos miedo. La cultura de la iglesia la conocemos por las cosas a las que la iglesia le tiene miedo. ¿A qué le tenemos miedo los cristianos? Un montón de cosas, somos bien miedosotes. Ay, que ya no oran en las escuelas. Ay, que ya no dejan enseñar la Biblia en los salones de clases. Ay, que el mundo se está yendo por la borda. Ay, el Señor es Rey de la humanidad. ¿Sí? No debemos tener miedo a los cambios sociales. No debemos tener miedo a la escasez. No debemos tener miedo al sufrimiento. No debemos tener miedo a la vejez. ¿Saben que le tenemos mucho miedo a la vejez? Miren la industria del embellecimiento corporal. Es una industria de miles de millones de dólares. La gente se hace todo tipo de cosas. El facelift, el no sé qué lift, el otro lift y puro lift. Andamos lifted de todos lados porque le tenemos miedo a la vejez. No me malinterpreten pensando que nada importa, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del temor que le tememos a ciertas cosas. Que le tenemos a ciertas cosas. ¿Y qué tal si no nos alcanza el dinero? ¿Y qué tal si nos quitan el carro? ¿Y qué tal si me quedo sin el cuarto trabajo que tengo? Ya nomás voy a tener 3. ¿Y qué tal si no puedo? No, es que en el temor podemos darnos cuenta del tipo de cultura en que nosotros vivimos. Y entonces ahí está el punto que quiero hacer, es ¿qué es lo que nos incita a nosotros a actuar como insensatos por temor? ¿Qué nos llama, nos seduce para que actuemos de una manera no sabia porque tenemos miedo de ciertas cosas?
Porque es verdad, estamos siendo constantemente incitados a irnos del lado de los que hacen violencia o buscan riquezas de una manera ilícita a una costa de los inocentes para poder sentirnos bien. No como esos violentos que están ahí, pero sí cierta violencia. ¿Quiénes son los pecadores de ese pasaje? Los pecadores, según vemos aquí, son los que desean persuadirnos a tomar su camino de violencia para hacernos de tranquilidad. Pueden ser nuestros propios deseos, nuestros líderes políticos, oportunistas financieros, etcétera, 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 etcétera. Pero la cosa es que alguien desea persuadirnos de seguir el camino de la violencia. Y con el camino de la violencia no me refiero a la violencia explícita, sino la violencia que significa no apegarse al camino de la paz. Todo lo que no se apega al camino de la paz, es decir, el camino de Cristo, es una vida de violencia. Y todo camino que no se apega a la vida del Mesías es un camino de violencia, porque Él es el príncipe de paz. Y cualquier cosa en la que nosotros andemos que no refleja el mensaje y la vida del Mesías es una vida de violencia, aunque no sea violencia explícita. Vemos a los pecadores y su camino de violencia buscando crear una comunidad entre ellos. Ven con nosotros, vean los verbos que aparecen ahí. Ven con nosotros, vayamos a atacar a los inocentes. Vamos a juntar una misma bolsa para todos, tengamos una misma suerte. Hallaremos tesoro para nuestras casas. Están buscando crear una comunidad, un grupo de personas, pero la única comunidad, los que hemos andado en compañía de los violentos o de una pandilla o algo, sabemos que la única comunidad entre la gente violenta está basada en el temor, ¿verdad? Siempre. Versículo 20 en adelante. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los lugares principales de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simplicidad y los burladores el hacer burla? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y luego el versículo 27, que es hermoso, dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré entender mis palabras. Dice: la sabiduría clama en las calles, en los lugares principales de reunión alza su voz. ¿Y qué dice? Dice: ¿hasta cuándo ustedes simples amarán la simpleza? ¿Hasta cuándo ustedes burladores desearán el burlar? ¿Hasta cuándo ustedes insensatos aborrecerán la ciencia? Y luego dice: vuélvanse a mí y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Llegamos a esta segunda sección del texto, del 20 hasta el 33. Y aquí hay un hermoso contraste. El versículo 8 comienza diciendo: oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra hebrea aquí para oye, para escuchar, es la palabra Shema. Es la misma palabra que aparece en Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios habla con Israel saliendo de Egipto y le dice: oye Israel. Esa es la Shema, la palabra escucha, oye. Es la misma que aparece en ese pasaje. Escuchar en la Biblia significa poner atención y obedecer a lo que está diciendo. Poner atención y obedecer equivale a escuchar. Oír sin obedecer es únicamente escuchar los sonidos, oír los sonidos. Pero poner atención y obedecer es el sentido de la palabra Shema. Pero es más fascinante todavía, porque en la Biblia esa palabra Shema siempre está ligada con la identidad del pueblo de Dios. Escucha, Israel, yo el Señor soy tu Dios y soy un solo Dios. Yo el Señor soy tu Dios. Tú eres mi pueblo, ustedes son míos, dice el Señor. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos. Ustedes son a quienes yo les hablo. No le estoy hablando a los que no me conocen, no le estoy hablando al resto de la humanidad. Les estoy hablando a ustedes, a mi pueblo. Los que dicen que me conocen, escuchen activamente y obedezcan las palabras que yo les estoy hablando. A veces queremos que todo el mundo escuche, ¿no? Queremos que todo el mundo crea la Biblia, lo que nosotros creemos. No estoy hablando de no hablar con otros acerca de nuestra creencia. Estoy tratando de querer forzar a otras personas nuestra creencia. Y queremos que el mundo se amolde a las enseñanzas de la Biblia como si el mundo fuera el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. Nosotros obedecemos la palabra de Dios. Nosotros proclamamos la palabra de Dios.
Y dice entonces, oye, hijo mío. Y en el 20 dice, la sabiduría clama en las calles. Busca persuadir a los sencillos, a los simples. Quiere rescatar a los insensatos. Entonces, si queremos atesorar la sabiduría que viene de lo alto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Shema. Escucha activamente y obedece. Pregunta entonces, ¿cómo estás escuchando la sabiduría de Dios? Porque saben que lo que escuchamos nosotros tiene un poder transformativo en nuestra vida. Todo lo que oímos tiene un poder transformativo en nosotros. ¿Por qué creen ustedes que en México hace 2 décadas prohibieron los narcocorridos? La glorificación de los narcos y la violencia. ¿Por qué? Porque después de escuchar la canción 300,000 veces, lo único que yo quiero es ser un narco. ¿Sí o no? Por eso andaban ahí unos que querían ser Sergio el Bailador, porque escuchaban Sergio el Bailador todo el tiempo y decían, yo soy Sergio el Bailador. Lo que escuchamos, no estoy diciendo que la música que no es cristiana es del diablo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo lo que nosotros escuchamos, a todo lo que le prestamos atención, va transformando nuestras vidas. Entonces, ¿cómo está usted escuchando la sabiduría de Dios en su vida? Hay 3 maneras de escuchar la sabiduría de Dios. Una de ellas es la palabra de Dios leída, es decir, el texto bíblico que nos habla acerca de las verdades de Dios. ¿Cuántos de ustedes pasan tiempo, si no diario, por lo menos lo más que pueden, en escudriñar lo que la Biblia dice? Tenemos un link tree de Casa de Luz donde diariamente aparece una manera de leer la Biblia todos los días, de leer los salmos, orar los salmos al mes, todo el libro de los salmos todos los días. ¿Cómo escuchamos la sabiduría de Dios? Cuando leemos la palabra de Dios, pero también cuando la palabra de Dios es proclamada. Es decir, cuando usted viene aquí y escucha la predicación de la palabra siendo proclamada, también es una manera de recibir la sabiduría. Y obviamente lo que yo estoy diciendo no es el sermón únicamente. El predicador prepara un sermón, el verdadero sermón ocurre con lo que Dios le está hablando a usted en su corazón. Pero hay una proclamación de la verdad de Dios, y en medio de mis equivocaciones y las cosas torpes que pudiera decir o las acertadas, Dios está danzando con usted, Dios está caminando con usted en su espíritu y le está dejando saber su palabra. Puede pensar en este momento, ¿qué me está diciendo Dios ahora mismo mientras este Señor está hablando? ¿Qué está hablando el Espíritu de Dios a mi corazón ahora en este momento que estoy escuchando esas palabras? Entonces buscamos la sabiduría de Dios en la palabra leída, en la palabra proclamada, pero también en la palabra encarnada, que es Jesucristo mismo. La sabiduría de Dios no puede estar apartada de la vida de Jesucristo. Cuando tomamos el pan y cuando comemos el pan y cuando tomamos la copa, estamos recordando que Jesucristo descendió de los cielos. El Verbo de Dios, el Hijo eterno de Dios, el único Hijo engendrado de Dios en la eternidad, ha descendido de los cielos por nosotros y por nuestra salvación. Y en el pan y en la copa recordamos el Verbo de Dios encarnado, la palabra de Dios hecha carne. Entonces, ¿cómo escuchamos los creyentes? Escuchamos por la palabra leída, la proclamada y la palabra encarnada, que es Jesucristo. Y nosotros mismos llevamos esta sabiduría de Dios a los que no le conocen, no tratando de coaccionarlos a creer, no obligándolos a creer por ningún cambio que pueda ocurrir en sus vidas o no, sino compartiéndoles la historia que da sentido a todas las historias de esta vida. La historia de Jesucristo en nosotros. Nosotros no tenemos una doctrina que predicar y no tenemos una filosofía que decir. Nosotros tenemos una historia que contar. El himno que cantábamos hace un momento, Fanny Crosby, quien a la edad de 7, 8 años con una infección en los ojos, el doctor vino a revisarla, le puso un medicamento, la dejó ciega para toda la vida. Escribió cientos de himnos al Señor en esa condición. Y ese himno que cantamos hace un momento en inglés dice: This is my story. This is my song. Esta es mi historia, esta es mi canción, adorando a Cristo todo el día. Una historia que tenemos que decir. ¿Cómo compartimos esta sabiduría de Dios con el mundo? Les contamos la historia de Dios.
curso rápido de evangelismo. ¿Cómo contamos la historia de Dios? Invite a sus vecinos a su casa a comer con ellos y sea usted para ellos la entrada a esta historia. Vaya con aquellos que tienen necesidad en su hogar y hágase amigos de los que les llamamos pecadores para poder contarles la historia. En su lugar de trabajo, en lugar de comportarse de una manera que hace que la demás gente se aleje porque usted es una persona muy, muy santa y muy perfecta, rebájese al nivel de los demás, si así lo quiere llamar, para caminar con aquellos que no entienden las verdades del evangelio y poder mostrarles lo que la verdadera historia ha hecho en nuestras vidas. No haga tantas, escoja una, ¿okay? Tenga una cena en su casa, una vez al mes, una vez cada 2 semanas. Invite a sus vecinos. Déjelos ver, y dice la escritura, venid y probar lo bueno que es el Señor. Déjelos que vengan y que vean y prueben lo bueno que ha sido el Señor con ustedes. Ok, después de esto hay una serie de consecuencias. ¿Cómo vamos de tiempo? Híjole. Una serie de consecuencias de no escuchar la sabiduría. Y básicamente los siguientes versículos dicen que por no haber escuchado, dice, por cuanto no escuchaste mi voz, cuando ustedes me llamen, yo no los voy a escuchar. Que es una serie de advertencias de resultados de no escuchar la sabiduría de Dios. Y en medio de estas consecuencias indeseables para todos está el versículo 23, que es la siguiente parte de este proceso de adquirir sabiduría. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mi reprensión. Vuélvanse a mis palabras. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré entender mis palabras. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El primero es escuchar y obedecer. El segundo literalmente dice volver atrás. Esta palabra volver atrás se repite en el Nuevo Testamento muchas veces. Jesucristo abre su primer discurso público con esta palabra. Dice, vuélvanse atrás, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Es decir, arrepiéntanse. Den marcha atrás a sus pensamientos y sus caminos. Arrepiéntanse y regresen a mí. ¿No les parece curioso que Cristo está utilizando la misma palabra que la sabiduría está utilizando? Jesucristo en su primer discurso dice, vuelvan a mí. Escuchen mi reprensión, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelvan a mí, dice la sabiduría, que aquí en este caso está personificada como una mujer, lo cual nos deja saber una vez más que la Biblia exalta a las mujeres y las levanta igual como los hombres. La sabiduría personificada como una mujer dice, vuelve a mí, yo derramaré mi espíritu sobre cada uno de ustedes y les haré entender mis palabras. Arrepiéntanse. ¿Quieres saber si el arrepentimiento es necesario para la sabiduría? ¿Quieres saber si necesitas el arrepentimiento para una vida de sabiduría? A ver, ¿cuántos se han arrepentido de una decisión tonta en su vida? Pues todos, ¿no? ¿Cuántas veces me he tenido que arrepentir por una acción torpe, por una decisión terrible, por un pensamiento simple, malvado? Y tengo que volver atrás y arrepentirme y recibir esta sabiduría. ¿Y qué sucede? Los siguientes versículos, cuando escuchas y vuelves atrás. Segunda parte del 23 dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré entender mis palabras. Qué figura más hermosa de la sabiduría. El espíritu de Dios derramado en nuestros corazones. Pero no hay mejor derramamiento, mejor lluvia, mejor refrigerio que la del mismo espíritu de Dios sobre nosotros. Porque uno puede guardar las aguas de la lluvia para usarlas cuando se necesitan, como hacía la gente ahí en la aldea. Pero cuando llegaba la lluvia, nadie necesita hacer nada más que salir afuera y empaparse de esa agua que cae del cielo. Y nosotros podemos salir a empaparnos de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Termino diciendo esto, que es muy importante. El hombre que escribió estos proverbios, Salomón, es considerado el hombre más sabio que haya existido. Pero no pudo guardar estos proverbios él mismo. No logró hacerlo. Salomón me recuerda a mi hermano, a uno de mis hermanos que era alcohólico y completamente borracho me abrazaba y me decía, hermano, nunca vayas a agarrar la bebida, ¿ok? Es lo único que te pido. Y yo decía, ¿y cómo me da este consejo si está todo borrachísimo? ¿Cómo me puede decir que haga eso? Salomón es la persona que dice, ¿saben qué? No hagan tal cosa, yo ya la hice, pero ustedes no la vayan a hacer. Pero ¿saben quién es la sabiduría hecha carne? El verbo de Dios.
Jesucristo mismo, Él es aquel que puede derramar su espíritu sobre nosotros. El llamado de la sabiduría y el llamado del evangelio son exactamente el mismo. Escucha, arrepiéntete, recibe las buenas noticias. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Vuélvanse a mí, escuchen mis palabras, reciban el espíritu del Señor. Termino con esta porción de la carta de Clemente, que era discípulo de Juan en Roma. Dice: así que entonces obedezcamos su santísimo y glorioso nombre y escapemos de las amenazas que la sabiduría ha predicho contra los desobedientes. De esta manera, dice, viviremos en paz, teniendo nuestra confianza en su santo y majestuoso nombre. Acepta nuestro consejo, le habla a la iglesia. Le dice: acepta nuestro consejo y nunca te arrepentirás, porque como Dios vive, como vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, en quien los elegidos creen y esperan, el hombre que con humildad y consideración y sin remordimientos hace lo que Dios ha decretado y ordenado, será listado e inscrito en las filas de aquellos que son salvos a través de Jesucristo. Por medio de Él sea la gloria a Dios por todos los siglos.